Druid's clan continues to roam this kingdom unchecked, the people of East Anglia will be as ravaged as these lands. And where do we find ourselves? Riding into defense to beg a horde of frightened farmers for aid. To fight for a king that you gave them, Finir. Remember that. ¿Qué tal, banda de fourg Games? Bienvenidos a este video de impresiones donde les platicamos qué tal está Assassin's Creed VALHALLA, el último trabajo de Ubisoft que espera adentrarnos en la mitología nórdica. Dentro del equipo de fourg Games pudimos probar un gameplay extendido del aclamado título de Ubisoft. Quien nos va a platicar de la experiencia es ni más ni menos que Emilio. Hermano, ¿cómo te encuentras? Hola muchachos, ¿cómo están? Pues muy contento porque quedé satisfecho chicos con lo que pude probar. Assassin's Creed VALHALLA, pues como bien dice el buen Bluetooth, es el último trabajo de Ubisoft en el que buscan adentrarnos en esta mitología tan extraña, no ajena al mundo de los videojuegos, pero sí nueva dentro del universo de los asesinos. Y qué les digo, 3 horas de juego, banda, en una pequeña sección del mapa. Déjenme decir que se veía enorme de primera instancia. Y términos generales, quieren una impresión rápida, me divertí bastante. La verdad es que tenía rato que no me generaba tanto hype una entrega de Assassin's Creed. Saben que cuando estos muchachos se toman un año de descanso, a mí personalmente eso ya me llama bastante la atención. Por otro lado, pues comencemos por el principio. La elección de personaje masculino o femenino que causó tanta controversia las últimas semanas, déjenme decirles que es indiferente. Nosotros probamos por predisposición tal vez de Cassandra en Assassin's Creed Odyssey al personaje femenino de Eivor y no se sintió nada distinto. La verdad es que hay que ver todavía ahí cómo van a resolver la narrativa en ese sentido, pero debo decirles que al menos en el gameplay no se nota la diferencia. Lo que en realidad debería importarnos es la carne del asunto. Y comencemos, como no, por el combate, chicos. En esta ocasión, déjame decirte, Bluetooth, que se siente aún más agresivo que en juegos anteriores, y te estoy diciendo que en Origins se sentía muy pesado. En esta ocasión cambiaron eso por velocidad. El esquema de controles continúa siendo similar, es muy cómodo, debo admitirlo. Sin embargo, tiene un pequeño detalle que en mi opinión mejoró la experiencia bastante, y es que en todo momento eres capaz de enfrentarte a todo tipo de enemigos. ¿Por qué? Porque en este caso se eliminó, chicos. Adiós a la subida de niveles, al sistema de rol que ya venía en los dos juegos anteriores. En mi opinión en Origins estaba muy bien. Lamentablemente en Odyssey hubo una descalibración horrible que afectó mi experiencia de juego, pero en este caso, al no tener esto, déjenme decirles que si te encuentras con cualquier campamento de guardias y quieres librar todo lo que hay dentro, resulta que lo puedes hacer si es tu elección. Lo cual, si me lo preguntan, abre bastante las posibilidades porque ya tienes la posibilidad de elegir qué y cuándo lo quieres hacer sin tener que irte a las misiones secundarias. Ojo, estas aún serán interesantes porque desentrañas historias que honestamente valen bastante la pena. Me encontré con algunos elementos del mundo que llamaban bastante mi atención en cuanto a su historia y a todo lo que tenían para contar. Pero es mucho mejor, si me lo preguntan, que se dejen en segundo plano para quienes desean ir directo a la historia puedan hacerlo sin ningún tipo de restricción y dejar la side quest para más adelante. A ver, contéstame algo. O sea, que si me matan es porque de verdad estoy bien menso. Sí, la verdad si te matan, manda ya es por manco, por falta de habilidad o por exceso de confianza del jugador. Eso no es algo raro en varios videojuegos. Pero en ningún momento es porque tengas que andar subiendo o haciendo más poderosas las armas. Que sí hay que decirlo, o sea, en cierto momento sí te van a requerir que... Hay un árbol de habilidades, pues, entonces sube cuánto golpea el personaje, sube un poquito la barra de vida, cómo funciona la vista de águila y todo esto. O sea, sí hay que mejorarlo, banda, es útil dentro de lo que cabe, pero yo sentí que al menos si les preocupaba todo el sistema que podía llegar a ser incluso hasta de grindeo o de farmeo dentro de los juegos anteriores, no se preocupen porque aquí ya se fueron un poquito más a lo clásico, a los Assassin's Creed de antes, y yo creo que eso va a gustar muchísimo a los seguidores, mi buen Bluetooth. Sí, a mí me está gustando porque tienes el árbol de habilidades de cuervo, oso y lobo. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Sí, cada uno va especificado a una parte distinta del gameplay. En este caso, pues bueno, pueden ser partes de depredador, pueden ser ataques cuerpo a cuerpo. Tocaste también un tema interesante en cuanto al combate. ¿Qué nos puedes decir del armamento? No se me permitió utilizar demasiado armamento o cambiarlo a mi voluntad debido a que estaba en una versión de prueba. Más bien estas ya venían predeterminadas y tenía 2 hachas, una lanza y también un mazo.
sumado al escudo que también puedes utilizar para golpear a los enemigos. Puedes colocarlo en tu mano principal y con esa darles de hostias en la cara. Me llamó mucho la atención esto, pues podemos mejorarlas a través del crafteo y además, no olvidemos lo que me pareció más interesante, podemos llevar un arma en cada mano, algo que ya habíamos visto un poquito en Assassin's Creed 3 y 4, pero en esta ocasión tú eliges cuál es el arma blanca que vas a traer en cada una de tus extremidades, ya sea que quieras que en la izquierda traigas el hacha y en la derecha el escudo, o viceversa. Esto va a depender totalmente de ti. Es más, puede ser que te la quieras ver de muy macho y solamente traigas el arma sin escudo, o trates de ser aún más macho pelo en pecho y solamente te cargues el escudo. Todo dependerá de ti. Por eso mismo, la dificultad siento que también va a variar un poco en cuanto a qué tipo de armamento tenga cada quien o incluso cómo es que te adaptas a este, ya que cada uno, como saben, al igual que en Assassin's Creed Origins u Odyssey, te permite tener modalidades de juego diferentes que te van a hacer más cómodas o más difíciles las cosas, dependerá absolutamente del jugador. Puedo decir que en mi caso, yo me enamoré de las doble hachas que me hicieron darle de hostias a todos, a diestra y siniestra y sin tener ningún tipo de piedad. Lo cierto es que en mi experiencia, esto sumado a la velocidad que se le agregó al combate, hace que no quieras despegarte del control en un buen rato. Terminará dependiendo de ti qué tanto jugo le sacas a este apartado, ya que el combate es agresivo y locochón. Se siente familiar, pero bastante fresco. Pero cautela, aún tenemos que ver cuánto de esto termina en el juego final. Consideremos que este aún es una beta, alfa. Trabajo en progreso, dejémoslo. Sí. Tenemos que saber exactamente cuánto es lo que van a rescatar o si aún necesitan calibrar algunos detalles. De cualquier modo, los menús, el HUD del juego siguen siendo cómodos, fáciles de administrar, incluso diría que, al menos en esta versión de prueba, lo simplificaron de tal modo que se me hizo muy cómodo encontrar las cosas. Tanto el menú de habilidades como el inventario es una función que funciona, si no está roto no lo arregles. Aunque aún hay meses para que el juego llegue. Y también puedes contarme algo de lo que estábamos hablando en los videos anteriores, creo que en el podcast. ¿Qué tal los colores, las texturas? Mira, sí te voy a decir algo. Se ve bien. Los colores, los escenarios, el brillo donde refleja la luz del sol. Wow, te hipnotiza de una increíble manera. Eso sí, yo soy muy fanático del estilo visual que tuvieron tanto Odyssey como Origins, y debo decir que en comparación con Egipto, este tal vez no se ve tan increíble, pero ya confirmaron que va a tener un espacio de mapa más pequeño, que con él van a tratar de detallar muchísimo más todo el mapa. Esto me genera muchas expectativas porque hay algo que sí noté. Nos encontramos en un mundo mucho más rico en elementos en pantalla. Hay arbustos, árboles, agua, hay mucha más variedad, me atrevo a decirlo. Eso sí, las estructuras para escalar tal vez sean un poco más limitadas, no hay tantas. Pero debo decir que todo esto se compensa por una increíble flora y fauna que es bastante vistosa a nuestros ojos. Se ve perrón y también el sonido yo estuve escuchando. Hay mucha variedad de sonidos. Sí, y... banda, no, casi se me olvida. Jesper Kid, muchacho, regresa al soundtrack de la franquicia y déjenme decirles algo. Se nota muchísimo en cierta parte de un combate. La verdad es que lo escuché y bola, retumba en mis oídos y me hizo emocionarme. Me excitó bastante. No había sentido eso en muchos años dentro de la franquicia. Y la verdad es que ver que regresa, wow, ya le hacía falta. En serio, qué bueno que estás de vuelta y espero grandes cosas de tu banda sonora. Uf. Se te enchinó la piel como a mí, ¿verdad? Sí, se me enchinó la piel, banda. La verdad es que en ese sentido yo creo que el juego tampoco va a decepcionar. O sea, tiene a gente muy poderosa detrás de todo lo sonoro. Así que pues habrá que ver cómo funciona todo ese sentido. Claro. Ok. Y bueno, para terminar, volviendo a lo del mundo abierto, entendemos que tienes todo un mapa enorme y todo eso. Tu medio de transporte, ¿qué nos puedes decir de él? Tenemos puntos de viaje rápido. Alrededor del escenario pues habrá muchas side quests que te vas a encontrar con que... Ay, es que un niño necesita de tu ayuda o que mata a este señor porque tiene cosas que tú necesitas de forma avariciosa. Ahora, hablando de transportarnos, nuestros piececitos y nuestras manos para hacer parkour son nuestro transporte principal. Aún así, en el tiempo que pude jugar solamente probé al caballo, no vi si había otras monturas, incluso si nos encontrábamos con la posibilidad de cambiarlas. Recordarán que en Origins podíamos poner a otro tipo de animales, incluso al chocobo de Final Fantasy, pero aquí esto está totalmente excluido. Ojo, esto
esto solo fue durante el gameplay que pudimos probar. Y aún hay otro dato interesante. ¿El caballo entra en carrera? Hostia, me pegaron en la cola, voy a meterle turbo. Cuando vas en medio de un camino marcado. Y la verdad es que todo es satisfactorio. O sea, como siempre Ubisoft tiene mucho cuidado a la hora de generar los transportes en varios de sus videojuegos, en especial en los de Assassin's Creed, que son en los que creo yo jamás he tenido un solo problema. Y este juego pues no va a ser la excepción. O sea, todo se ve pues bien pulido dentro de lo que cabe. Digo, ya son fórmulas que ellos tienen muy bien definidas. Así que no me sorprendería que en este juego, en la versión final, continuemos viendo esta tendencia. Pues, ¿qué más podemos decir? Creo que hemos cubierto todo lo que pudimos ver en el gameplay de 3 horas, ¿verdad? Sí, de hecho me encontré con varias cosillas. Obviamente que no podemos revelarles en este momento. Podrían llegar incluso a considerarse spoilers. Yo debo decirles que como fanático de Assassin's Creed y tan clavado que soy, estuve feliz. Al otro día me paré con ganas de seguir jugando y me quedé así de hostia, güey, quiero continuar, güey. El combate neta, banda, es súper adictivo. Hay que ser realistas, aún hay que conocer la historia y todo lo que rodea la experiencia total. Pero con lo que pude probar, la verdad es que me quedé con ganas de más.